En la suma y resta, la economía es más que números. Constanza Santamaría y Patricio Eskenazi abordan desde ahora qué cosas están moviendo los mercados. En Infinita, los temas económicos, financieros y empresariales son mucho más que números. Una presentación de Villa Pert, Café Bistró. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Goldfields, valor más allá de la minería. Singular by Scotiabank. Conéctate con la red de líderes de la FEN-U Chile. Salmon Chile, con orgullo desde el sur de Chile. Cámbiate a RankMe, Your People, Our Focus. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estamos? 9 de la mañana con Dormido 5 porque minutos. viernes. Sí, dormido y con, oye, un poquito de lluvia, ¿o no? No, no sé si se le puede llamar lluvia, mínimo, una garúa, como se dice. Caruga. Sí. Pollito. Ya, oye, y compartido hoy día a las 3 de la tarde. Claro. Tú, ese es tu Sí, sí. 3 de la tarde. No, ese ha sido mi panorama todo el mes. Sí, yo sé, pero ayer pudiste ver Francia. Pude. Francia-Marruecos. Pude. Increíble los franceses. Muy increíble los franceses. Sentí que estuvieron menos verticales, menos agresivos de lo que yo hubiese esperado. Jugó bien Marruecos, merecido triunfo. Y sin sorpresa, fíjate que no, en ningún momento sentí que Marruecos logró amenazar. Tú miráis las llegadas, esta nueva gráfica que están poniendo como de intensidad de los equipos, no sé si la habéis visto, que ponen como unas barritas de como de qué equipo tiene más Como dominio. el control de la pelota, Claro, ¿cierto? claro, una cosa de ese tipo. Y no, Francia muy superior, muy superior. Sí, sí. Hoy día, España, Vamos por España, ¿no? Bélgica, sí. Sí. Sí, y está Aunque revisando. los belgas están como yo encuentro que han dado la sorpresa. Ah. Nadie les da, porque generalmente además la apuesta siempre es por Países Bajos más que por Bélgica, así es que hay que compararlo. Claro. Pero han ido ahí de a poquitito Sí, y llegaron hasta aquí. llegaron hasta aquí y además pareciera que España es como el único que podría parar a Inglaterra. Perdona, a Francia. Ah, claro. En las últimas 2 instancias en que se encontraron por competición europea, ganó España. Y eso obviamente que pone nervioso a los franceses. Oye, y mañana Noruega, Inglaterra, eso son encuentro yo que es un partidazo, ¿o no? Partidazo. Del mejor. Y después Argentina con la Suiza. con la Suiza, que uno a esta altura en la Copa del Mundo está transformado como en la Eurocopa, más Argentina. Sí. ¿Y no hay Argentina, más? No hay más. ¿En Triste qué, realidad, en qué triste minuto realidad. se convirtió en esto la Copa del Mundo? ¿Era latinoamericana o no? Era Un mitad, poco, era mitad y mitad. era mitad y Pero mitad. dominamos por mucho tiempo. Oye, éramos igual en mucha gente, o sea, si ¿Cuándo nosotros se- no tenemos nada que ver en esta No, historia. No éramos latinoamericanos. No, sí, pero mirando de lejos la Copa del Mundo hace mucho rato. Pero igual había más presencia. Mira, Sudamericana. lo hablamos, los mundiales se hacían uno en América Sí, po. y uno en Europa, y más o menos se ganaba uno y uno, y de hecho con un poquito de inclinación hacia Latinoamérica. Y de repente algo pasó que nos empezaron a superar. Bueno, Brasil lleva 3 mundiales haciendo papelones. Argentina es el único que ha sacado la cara. Uruguay se ganó los mundiales en los 30, o sea, ya no existe. Y no ha aparecido nada diferente, pues así que nada más que hacer. Oye, antes de ir al resumen de noticias, quería hacer el punto de que ayer se cumplió el plazo para ingresar las indicaciones para la mega reforma y el gobierno las ingresó antes de las 8 de la noche, el último pack, en el fondo, de indicaciones para que se empiecen a tramitar hoy día mismo, porque se hizo un adelanto de la tramitación en la Comisión de Hacienda y hoy día van a empezar a votar las indicaciones en la Comisión de Hacienda para poder incluso adelantar el despacho completo del proyecto, la votación en sala para el martes en vez del miércoles, para que así el miércoles pueda, esa es la aspiración que tiene el gobierno, estar completamente despachada la mega reforma. Y un par de cosas, de indicaciones que llamaron la atención. Finalmente, Hacienda introdujo una indicación que rebaja el impuesto corporativo en un plazo de 3 años, al igual que la propuesta original, pero a 22%. Sí. Siempre habíamos escuchado de 27 a 23, ¿cierto? Iba a ser progresivo en 3 años. Bueno, la propuesta ahora quedó en baja a 25% en 2027, 23% en 2028 y 22% en 2029. ¿Ah?
Y además más rápido de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era como un punto por año. Exactamente, vamos a Sí. ver. Bueno, ¿qué más pasó? El crédito tributario al empleo se acota a los sueldos pagados por empresas que presten servicios del conocimiento en la economía digital. A ver, que definir cómo acotar que se. Pero exportación de servicio, ¿no? De conocimiento. Prestan servicios, no es No, exportación solamente. No es exportación. No. Ah, yo pensaba que era exportación, ok. No, es que en el fondo empresas que presten esos servicios, pero eso deja afuera a la mayoría, digamos, de empresas Sí. que no van a tener acceso a este crédito. No. ¿Ya? Con eso se está acotando y se está focalizando, que era lo que se había pedido. Y bueno, y lo otro es que también quedó fuera, por ejemplo, el polémico artículo 8 sobre inteligencia artificial, ¿te acuerdas? La propiedad intelectual. Ah, no. Ya, ¿Qué decía? quedó fuera. Que se podía, en el fondo, que se permitía utilizar conocimiento, artículos, sin pagar derechos de propiedad intelectual para desarrollo de inteligencia artificial. Ya, ok. Y se desechó. Y que fue muy polémica y que la defendió mucho el ministro Quirós, pero terminó fuera, no entró dentro de las indicaciones. Bueno, y eso entonces parte hoy día, se adelantó la tramitación en la Comisión de Hacienda, se ha citado para hoy a la Comisión de Hacienda en el Senado y debiera empezar entonces hoy día esta última parte de la tramitación de la mega reforma. 9:11. Antonia Moreno está con nosotros para revisar la actualidad económica, los titulares que están marcando esta jornada de viernes. Hola, Antonia. Así es, ¿Cómo muy estás? buenos ¿Cómo estás, días. Antonia? Pasemos a revisar los principales titulares económicos. El gobierno ingresó las indicaciones finales a la mega reforma, formalizando la rebaja gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 22%. Además, acotó el beneficio de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, redujo el alcance del crédito tributario al empleo y descartó el polémico artículo que buscaba excluir a la inteligencia artificial de normas de propiedad intelectual. En otros temas, la Fiscalía solicitó al cuarto juzgado de garantía de Santiago fijar una audiencia para formalizar a 11 imputados en el denominado caso Sartor, investigación que apunta a una presunta trama de irregularidades al interior de la administradora de fondos Sartor, AGF. En otros temas también, el Coordinador Eléctrico Nacional advirtió que el sistema eléctrico podría enfrentar un déficit de abastecimiento durante julio y agosto si coinciden escenarios adversos como la salida de operación de centrales térmicas, problemas en líneas de transmisión y también dificultades para reponer combustibles como el diésel. En el escenario más complejo, el déficit podría alcanzar hasta un 8% del consumo mensual. Y en otros temas también, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, y el canciller de Chile, Francisco Pérez Maquena, sostuvieron un encuentro en el que refrendaron su compromiso de fortalecer la relación bilateral en el marco de los 20 años del Acuerdo de Asociación Estratégica. Pato Coni. Gracias, Antonia. ¿Cómo están los mercados, Pato? Tranquilo, Connie. Tranquilo. Pese a la embarrada que está en Medio Oriente, digamos. No pasa nada, el petróleo volvió a estar en 72. Impresionante. A nadie le importa, los futuros de Estados Unidos están mixtos, un índice cae 0,3, otro sube 0,3, lo mismo en Europa, no pasa demasiado, el dólar acá un poquito a la baja, el dólar que llegó a los 9,33 hace 2 días atrás, hoy día está en 9,26 y el cobre futuro transando en $6,21. La noticia internacional de los mercados internacionales tiene que ver con la inscripción de SK Hynix, de una de las grandes empresas surcoreanas, en el Nasdaq, en el índice de Estados Unidos. Hay que una pequeña reflexión respecto a eso. Como va a estar en un índice, desde ayer está en un índice de accionario de Estados Unidos, ¿sabes quién a través de sus ahorros va a ir invirtiendo y aprovechando las ventajas de lo que haga SK Hynix? Los gringos. Sí. Ellos ahorran sus APBs, digamos, y su fondo de pensión y sus cosas en sus activos americanos. Para ellos un activo americano es el Nasdaq, otro el S&P, otro el Dow Jones, etcétera, aunque adentro tenga empresas de otros lados. ¿Quién va a capturar el beneficio de los semiconductores, de los chips, de no sé qué? Los gringos. Entonces, para mí esto es como una inquietud que tengo hace tiempo, que nosotros necesitamos que nuestro mercado de capitales no solo sea más profundo, más grande, más líquido, todo eso bien. Necesitamos que tenga los activos del futuro y no los tiene. Incluso cuando logramos que una empresa tipo Notco, digamos, es inventada y desarrollada desde Chile, termina constituyéndose en Delaware, y si se llega a listar algún día, se va a listar en Estados Unidos y el IPSA no lo va a capturar, por lo tanto tampoco van a capturar nuestros fondos de pensiones, nuestros ahorrantes, etcétera, etcétera.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. A esta hora en Más que Números, comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande de Chile. Oye, y en Generación FEN de este día, viernes 10 de julio, tenemos a un destacado, emblemático Generación Alumni FEN, pero además el nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la FEN, Óscar Landerreche. Bienvenido a Más que Números. Gracias por estar con nosotros y Hola, felicitaciones. Hola, buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones por el triunfo también del decanato. Pensé que de la U. No, la 1 gana hace rato. Te puedo felicitar por el empate si quieres. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha sido muy bien. ¿Cómo han sido los primeros días? Te estaba preguntando fuera del micrófono, Sí. pero estos primeros días, porque esta es la primera semana de decano. Sí, y además coincidió con Consejo Universitario, Consejo Facultad, así que era como una tormenta perfecta de transición. Intenso, pero claro, es un lugar que uno conoce muy bien, que uno ha pasado toda la vida trabajando o siendo estudiante, y entonces no es nada que... Pero esto es como asumir, guardando las proporciones, pero asumir como el gobierno. Por lo tanto, hay que nombrar equipos, Claro, hay que hacer una serie de cosas que los profesionales de la facultad se empiezan a poner nerviosos. Bueno, entonces uno tiene que tranquilizar gente, decir qué es lo que va a ocurrir. Hay todos unos procesos que hay que ajustar. Bueno, entre otras cosas hay que ajustar quién da qué cursos, quién dirige qué cosa, porque hay profesores que entran a los equipos que ya no pueden tener tanta responsabilidad, por ejemplo, docente, y otros que salen, que son los que tienen que hacerse cargo. Entonces hay todos unos ajustes que hacer, pero por otro lado es un lugar que uno conoce demasiado bien, es un lugar que, claro, desde lejos la gente ve que uno toma un cargo que tiene cierta importancia hoy en día en el debate público, para el país, para el mundo de la empresa. Pero desde el punto de vista de alguien como yo, y como el Pato también, ¿no es cierto? Es tu casa, digamos, el lugar donde, no sé, es donde mi papá estudió, digamos, donde conocí a mi señora, Claro. ¿entiendes? Entonces como que no. Y en general todos los economistas que estuvimos involucrados en este proceso, incluyendo mis adversarios en esto, son amigos personales. Entonces no es una cosa tan terrible. Ya, ¿no? aquí no hay un Es más cambio. horas hombre o horas persona, como se dice ahora, gastadas en el proceso, que realmente una cosa tan estresante, para ser bien sincero. Oye, volvamos entonces a tus orígenes en la FEN. Pues bueno, tu papá estudió ahí, pero tú no ibas con él. Tú entraste por ahí por el... ¿Qué año entraste? 91 por ahí. 91. Entraste y siempre fuiste muy orientado al estudio, ¿no? Sí, no, yo era... A ver, Era bien Mateo. lo que pasa es que nosotros estábamos exiliados en Colombia. O sea, el exilio de mi papá pasó por Colombia y por Inglaterra, donde hizo el doctorado, y estábamos en la Universidad de los Andes de Colombia, porque la que la conocen es, pues yo diría, la mejor universidad de Colombia, muy linda, además, un campus muy bonito para visitar si van para Bogotá. Y yo alcancé a entrar a la Universidad de los Andes a estudiar economía, que ya no están juntas, economía y administración, son carreras separadas, economía. Y alcancé a estudiar 1 año y medio, porque Colombia tiene el calendario corrido Como Del Estados Unidos. hemisferio norte. El hemisferio norte, Empiezan en agosto. Exacto. Alcancé a estudiar 1 año y medio, y hubo un momento en que bueno, a mí me iba muy bien allá, era muy buen estudiante, mi papá era un profesor emblemático de esa universidad. De hecho, creo que recién ahora están empezando a ver ministros de Hacienda que no hayan sido sus ayudantes en Colombia. O sea, era muy importante mi viejo como profesor allá. Y bueno, cuando mi familia se quiso volver acá, porque estábamos en la transición de la democracia, mi papá se integró a los equipos del Ministerio de Economía, qué sé yo, y para mi viejo era muy importante volver a... Yo me sentía colombiano. Sí, o sea, yo era de allá. Con acento. Claro, y para ser bien sincero, en esa época Chile era como Corea del Norte, o sea, en PIB y en onda y en contaminación. Claro. O sea, era un lugar bien gris. Y Colombia, te voy a decir la cosa, por mucha guerra civil que había siempre, gris no era. No. ¿ya? Era Alegre, Nunca ha sido. entretenido. caribeño. O sea, lo más entretenido para tener 17, 18 años es Colombia y no Chile. Te lo digo, o sea, entonces yo estuve Cero incentivo para venir. Claro, yo estuve a punto de quedarme allá, la verdad. Estuve a punto de quedarme y tenía toda la red y la cosa para quedarme allá. Y lo que me ocurrió, fíjate, es que la violencia me sacó de allá, porque mis amigos empezaron a irse a Colombia. Empezaron a irse porque eran de familias con plata, qué sé yo, y se empezaron a ir por el tema de los secuestros. Y entraban a bares de repente con una ametralladora No, y mataban. bueno, y andaban con guardaespaldas. Y yo de repente me di cuenta que me iba a quedar solo. O sea, que me iba a quedar solo en Colombia. Y bueno, ahí me vine. ¿Ah? Y llegué como en segundo año. Siempre tuve como una cosa que no estaba exactamente entre segundo, Nunca primero. estuviste en un curso oficialmente. Claro, porque me convalidaron algunos ramos y todo lo demás. Y claro, mi orientación, como dice el Pato, yo
básicamente quería era hacer un doctorado. Desde siempre, yo me desde acuerdo siempre, de eso. desde el colegio. Entonces, lo mío era estudiar las notas, muy poco carrete, o sea, era como, esto era una cosa, yo estaba en esa. Pero igual hiciste política en la universidad, Pero ¿o no? poquita, yo siempre era como el encargado programático de Claudio Soto. No, claro, entonces era como, sí, era como el ñoñito que participa de la cosa y claro, estaba la historia del Partido Socialista, de lo que había pasado, pero ¿Esta es tu primera elección, cargo claro, de elección popular? sí, ¿Esta? sí, yo 100% Porque hay que efectividad. tener carácter para ir a una elección. 100% efectividad. Una de uno. Pero estuviste ahí en la carrera de precandidato presidencial. No, Ya, eso fue bueno, nada. Pero como nada 3 menos que a la minutos. primera, Sí. a la primera Sí, magistratura. Sí. Oye, Así Oscar, que eso. ya, y entonces, pensando en esos orígenes, ¿qué significó porque hasta hoy, digamos, pero qué significó haber entrado a la FEN y haber desarrollado tu vida, tu carrera profesional? Tú decías, conociste a tu señora y, o sea, Sí. significó mucho más que solamente estudiar. O sea, si tú vas al patio de la facultad nuestra, bueno, hay varios patios, al patio antiguo, el patio tradicional, hay un monolito en que se conmemora a los ejecutados. No sé si realmente hay desaparecidos todavía, quizá todos ya los han encontrado, pero a lo que llamaríamos los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura, que fueron o estudiantes o profesores de la facultad. Y bueno, ahí hay varios amigos personales de mi papá. O sea, de hecho, su mejor amigo está ahí, ¿no? Entonces, esto lo digo para representar el hecho de que volver a la Universidad de Chile, a pesar de que tuve mi pataleé con la cosa colombiana, era una cosa muy profunda para mí. Yo, voy a decir otra cosa, que yo probablemente soy la única autoridad universitaria de la universidad que nació en el hospital. Yo nací en el hospital de la Universidad de En Chile, el JJ. Ah, cuando mi papá y mi mamá eran estudiantes. Así. Mi mamá de OCHEF y mi papá de la facultad nuestra, que en esa época estaba en República. Ya. Antes de la... Y la gente se olvida la historia, pero la Facultad de Economía y Negocios, que fue fundada con otro nombre, Escuela de Comercio, no sé qué cosa, que le puso Pedro Aguirre Cerda, su primer decano, estaba en República, ¿ok? La facultad se dividió durante la época conflictiva de los años de Frei y Allende, digamos, en 2 facultades, que es una cosa muy mala que nos pasó. Una facultad de izquierda y una facultad de derecha, que yo creo, en mi opinión, debiera ser un motivo de vergüenza nuestro, ¿ya? ¿esa fue la división original, así izquierda? Porque sí, había una norte y una... No es que no era norte y sur, había la Facultad de Economía Política y la FACEA, la sutilmente nombrada FACHEA. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Cuando vino el golpe, se cerró la de Economía Política y quedó la otra. Claro. Y ahí perdimos la sede de República, que era la de Economía Política, y tengo que decir, eso fue un centro de tortura. Cayó a cargo de la DINA, de la CNI, no sé. Y ahí fue cuando nos fuimos cuando se consiguió esto de los edificios de Diagonal Paraguay. Sí. Torres, esa. Claro, porque creo que originalmente esa parte, el campus que era como del derecha, por así decirlo, estaba operando en un colegio, me parece, en algún colegio, en alguna sede, St. George, no sé, en alguna cosa de estas, ¿ya? Ya. Entonces, todo esto lo digo por lo siguiente, porque esta es nuestra historia. ¿Ya? O sea, la historia de la Universidad de Chile, Pedro Aguirre Cerda, la división, la UP, el golpe, la dictadura, es parte, los muertos que hay de por medio, es parte de nuestra historia. Y nosotros queremos mirar hacia adelante, ¿ok? Pero, para mí, llegar ahí, en el fondo es como mi pertenencia, por así decirlo, a la historia de Chile. Entonces, imagínate un niño exiliado que se considera semicolombiano. Esto era como mi cordón umbilical con la historia de Chile. La facultad y la Universidad de Chile es la razón por la cual, comillas, yo soy chileno. Esa es como Claro. Súper fuerte el vínculo. Es que sé que es muy, muy fuerte y para mí es muy significativo que mis colegas me coloquen en esta responsabilidad porque en el fondo es mi oportunidad de contribuir a eso, a lo que me une con el proyecto de desarrollo de este país. Eso es. Oye, y si tuvieras que comparar esa fachea de los 90 La facha. nosotros estudiamos ahí, pues, Sí, po. con la FEN actual que tiene, nosotros estudiábamos en un edificio que era de departamentos, semi adaptado para hacer clases, bien, bastante pobre. Y Yo estáis diría. siendo generoso con semi-adaptado. Sí, porque no está sin cumplir ninguna norma de seguridad ya, Cero. pero no vamos a entrar en eso. Pero ahora hay edificios modernos, Claro. montones, con la cancha se mantuvo, bueno, y hay unas bibliotecas impresionantes, en fin.
con harto cambio también, con cambios en las mallas curriculares, con un perfil de estudiante más también diverso pero distinto. ¿Cómo comparas la FEN actual con la FEN esa fasea? O sea, la facultad en que tú y yo estudiamos era una facultad que había sido golpeada por la historia, por todos estos fenómenos. Durante la época de la dictadura hubo así como purga entre los profesores, se fueron uno, volvieron otro. Era una cuestión bien, bien complicada. Entonces, claro, cuando yo volví, tú recordarás, era precario. O sea, era precario en el sentido de que, bueno, la infraestructura era precaria para empezar, pero también el tema de los profesores. O sea, yo me acuerdo que yo tuve básicamente, en mi primera etapa, en la primera parte, había solo un profesor con doctorado, era Lucho Rivero. Y otro que estaba terminando su doctorado, que era el papá de la Vale Paredes, el Ricardo Paredes, el Coco. Entonces, esto era... Y hoy día no hay, me imagino, todos profesores sin un doctorado. Todos tienen doctorado y un buen porcentaje, MIT, Harvard, Berkeley, qué sé yo. Entonces, era una situación bien precaria. Y lo que hay que decir es que aquí hay una secuencia de decanos que fueron construyendo esto. El primero, y al que hay que hacerle reconocimiento, fue Lucho Rivero. Lucho Rivero como director del Departamento de Economía, después como decano, y eso lo terminó lo bien que lo hizo ahí, lo terminó proyectando como rector. Fue el que empezó a traer a economistas con doctorado que querían investigar. De hecho, él fue el que trajo a gente como Dante Contreras, David Bravo, Osvaldo Larrañaga. Fueron clave en el cambio en la FENA. Clave. A mí me tocó ese periodo y ¿sabéis qué? Cuando nosotros éramos 100, por decir algo, habían como 5 que se iban a economía, o sea, casi nadie. Era demasiado difícil. Yo me acuerdo que la llegada de David Bravo, de Dante y de algunos otros, hicieron la economía más accesible, más amigable y empezaron a entrar muchos más a economía y hoy día es casi mitad y mitad. ¿Es mitad y mitad? O no sé, pero... No, hoy día no. Entre economía y administración es como 2/3, 1/3. Ya. Pero igual es enorme. O sea, estamos hablando de que más de 100 personas toman la mención de economía. Pero además había otro problema en administración, que es que administración, lo que le pasaba era que no tenía profesores investigadores, eran básicamente profesores externos que venían de su empresa a dar clases. Entonces, después de lo de Lucho, el siguiente decanato clave es el de Joe Ramos. ¿Ya? Y Joe fue el que hizo la infraestructura con la ayuda de Sergio Lavarrieta, que ahora es vicerrector económico de la Chile. Él hizo la infraestructura, pero además ahí comenzó, gracias a una persona que no se le reconoce lo suficiente, que se llama Pedro Hidalgo, que era el director del departamento de administración por mucho tiempo, empezó la construcción de un departamento de administración que también tuviera investigadores. Entonces, después de que empezó economía, empezó administración. ¿Ya? Y ahora último, en este último periodo, hay un grupo de académicos del otro departamento que tenemos, porque ustedes recordarán que la facultad nuestra tiene ingeniería comercial en economía y administración, pero también tiene contador auditor e ingeniería de información, que por si acaso es una carrera que está como de moda ahora, está subiendo. Sí, porque maneja mucha data. Mucha data, muchas cosas. Entonces, y hay una serie de esfuerzos, una serie de profesores que... yo ahí le quiero hacer un reconocimiento público a un profesor muy particular que ha tenido un cierto liderazgo, que se llama Claudio Bonilla, ¿ya? Que ha empujado la agenda de que en ese departamento también haya investigación. Entonces les voy a dar una primicia, ¿no? Yo acabo de nombrar y me acaba de aceptar como directora de la carrera de contador auditor, ¿no? A Elizabeth Gutiérrez, que es doctorado de UCLA, es una de las pocas personas en América Latina que hace investigación y publica en temas de contabilidad. Entonces, ese proceso fue secuencial, ¿me entiendes? O sea, tiene que ver con el decanato de Lucho Rivero, el de Joe Ramos y ahora el de Pepo, que también hizo un impulso muy grande. Y hoy en día, como tú dices, es irreconocible la facultad, ¿no? En términos tanto de infraestructura como de que todos los profesores tienen doctorado, la abrumadora mayoría investiga. Y posicionamiento. Claro. Eso es bien impresionante. ¿Qué FEN recibe? A ver, evalúa un poquito la FEN que recibe. Llegamos hasta el día de hoy, digamos. Muy buena. O sea, obviamente uno siempre, como tiene un cargo, se focaliza en lo que hay que cambiar y hacer y mejorar, digamos, pero la facultad uno la mira globalmente, es una facultad que está muy bien, es una de las probablemente la facultad mejor manejada y mejor situación financiera global de la Universidad de Chile. Está posicionada, o sea, nosotros los números de estudiantes que pudiendo ir a otras partes, digamos, a estudiar, nos prefieren nosotros, ha aumentado en el último tiempo mucho. Hay fluctuaciones, pero básicamente ha aumentado respecto a nuestra época, en que era casi nadie, esa es la verdad. Y además se ha vuelto un lugar extremadamente atractivo para los académicos. La gente quiere ir a trabajar a la facultad nuestra, ¿ya? Quiere ir a ser profesor y a investigar. Hay una cosa que saben que es una plataforma que los va a proyectar, que les va a dar los recursos, que les va a apoyar en su agenda de investigación. Entonces, es eso. Pero claro, como toda organización, los éxitos de los anteriores decanos generan nuevos desafíos. Cuando uno crece... Y esos desafíos, Oscar, tú dijiste en una entrevista, ¿cierto? En la tercera, nuestro objetivo es que la FEN sea la mejor facultad de Economía y Negocio de América Latina. Eso es.
Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, pero... Y digamos, y en ese sentido, ¿cómo eso va a marcar o a delinear tu gestión? ¿Cuál querrías tú que fuera tu sello en este decanato? Lo primero es decir que cuando yo dije eso, alguna gente dijo, miren, acá estáis locos, ¿cómo le ganar a los brasileños? Mira, yo les quiero decir una cosa. En los años 50 y 60 hubo un profesor de nuestra universidad que se llama Joseph Grunwald, otra persona a la que le deberíamos hacer una estatua, ¿ya? Un profesor austríaco, exiliado de Europa, un judío austríaco que se fue a Estados Unidos, creo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en las tropas norteamericanas, y después por alguna razón terminó acá en Chile de profesor, y fue el que fundó la primera encuesta laboral de América Latina, ¿ya? Que fue la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago, que se dejó de hacer hace un par de años, yo creo equivocadamente, pero bueno, y que es la encuesta laboral más antigua de América Latina, lo hacía la Universidad de Chile. Estoy hablando de América Latina, incluyendo Argentina, México, y además fundó una cosa que se llamaba Escolatina, Escuela Latinoamericana. Fue el primer programa graduado de toda América Latina. Para que ustedes vean el impacto que tenía Escolatina, déjenme contarles solo un exalumno. El presidente Cardoso de Brasil era exalumno de Escolatina. Yeah. El presidente Lagos era alumno y profesor después de Escolatina. O sea, era un lugar muy significativo. Cuando yo vivía en Colombia, yo todavía me acuerdo cuando anunciaban los gabinetes de Colombia, los gabinetes que la gente decía... Y mi papá decía, mira, 5 de los 12 ministros son de Escolatina. O sea, no es, o sea, soñar que nosotros podemos volver a ser, porque no es ser, es volver a ser la principal escuela de economía y negocios de América Latina, es algo que está en nuestras raíces, en nuestra aspiración. Para eso existimos. Entonces, primero eso, no es un objetivo así como frívolo, medio tonto, así como Paraguay va a ganar el mundial. No, eso no es eso, ¿ya? Okay, ya. Segundo, con el mayor respeto a mis amigos paraguayos. Que no se vayan a sentir. Que anduvieron bastante bien. Sí. Ya. Lo segundo es que esto tiene dos lados importantes. Bueno, uno es como el capital físico y el capital humano. El crecimiento que ha tenido la facultad, tanto el alumno y todo lo más, requiere que nosotros aumentemos nuestra infraestructura, y eso es un desafío que quedó pendiente. La verdad que lo que le pasó a Pepo, él mismo te lo dice, una parte sustantiva de sus años de gestión se lo comió la pandemia y tuvo que lidiar con eso. Eso fue costoso, difícil, y por lo tanto, en cierta medida privilegiamos la administración de la época de la pandemia frente a el tema de la infraestructura que tenemos que avanzar. Ahora, igual se avanzó en términos de los proyectos, del funding, así que ahora hay que implementar. Nosotros necesitamos ampliar los espacios físicos para los estudiantes, no solamente las aulas, sino los espacios de vida, o sea, los espacios para, no sé, para comer, para estudiar, para pololear, porque uno tiene que acordarse que la universidad no es solo un lugar en que uno aprende econometría, es un lugar donde conoce a sus amigos, donde socializa, y en este mundo en que todos los cabros chicos esto se la pasan en pantallas, sí, digamos, a mí me interesa que los cabros pasen harto tiempo en el campus y que lo pasen bien en el campus. O sea, que sea su lugar, como fue para mí, como fue para el Pato, un lugar en que uno se convierte en persona, en ciudadano, en profesional, en amigo, en esto. Y para eso necesitamos infraestructura. Y lo otro es el tema del capital humano. Nosotros dimos un paso en términos de investigación. El profesor Esteban Puentes, que es el director del Departamento de Economía, ha estado estudiando los indicadores objetivos, así bien duros, así como, ¿cuál es la verdad de esto? La realidad es que hoy en día estamos entre las 10... Estamos en la mitad de tabla de las 10 mejores en términos de investigación en América Latina. La Católica es la otra que está. Y la Católica es la competencia directa. Y en este momento, voy a ser súper sincero, está un poquito arriba nuestro, un poquito. En investigación estoy hablando. Pero las dos estamos como en mitad de tabla. Las que dominan esto son las brasileñas, las católicas, la Getúlio Vargas. Está con nosotros compitiendo mi vieja Universidad de los Andes de Colombia. Está si no me equivoco, la de San Andrés, ahora en Argentina, que le pasó a la Ditela en términos de esto, ahora es más chiquitita. Está el ITAM de México. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros redireccionamos más plata, más recursos y además más incentivos, o sea, un diseño de gestión que aumente tanto la cantidad como la calidad de la investigación? Esos son los dos planos, o sea, más investigación y más infraestructura son como si tú me dijeras más o menos como las cosas principales. Ya, y ahí yo me imagino que también está la competencia de atraer a los mejores puntajes, ¿cierto? Claro. Y que no opten por la Católica, por ejemplo, por la Escuela de Economía o de Administración de la Universidad Católica, que como tú dices es la principal competencia, pero también han salido otras escuelas de economía y negocios privadas que también están captando bastante de los puntajes que todos quieren. Sí. ¿Cómo se enfrenta a esa competencia? ¿Qué es lo que la FEN le ofrece
a esos alumnos, a esos mejores puntajes para que la elijan por sobre el resto de la competencia. Hay que entender una cosa. Yo creo que es una cosa buena que existan más escuelas privadas o de regiones que sean competitivas. A mí me parece que eso es bueno para el país, ¿ya? Uno, o sea que no lo veo como competencia, más bien como, no sé, como una especie como de complementariedad estratégica, una cosa así, ya, uno. Dos, nosotros como facultad, yo siempre le digo a la gente, ¿qué sentido tiene que tengamos una... olvidémonos de economía un rato, ¿ya? Porque economía es algo que tiene su particularidad. Lo más importante que hace la facultad en términos de docencia es básicamente una escuela de negocios. Esa es la verdad, ¿ya? ¿Qué sentido tiene que exista una escuela de negocios pública? Si es que existen privadas, ¿no es cierto? ¿Ah? O sea, ¿qué es lo que estamos? ¿Cuál es la falla de mercado para que Pato me entienda? ¿No es cierto? Que tienen que corregir. ¿Cuál es la falla de mercado que tengo que corregir? Y hay una. Y el problema es que típicamente la dinámica de las escuelas privadas tiende a reproducir un poquito los mecanismos, por así decirlo, de reproducción de las élites, como diría un marxista viejo, ¿no es cierto? Entonces, el sentido que tiene la FEN y la FACEA y la Escuela de Comercio anterior es la mezcla cultural, social, que se produce en nuestra facultad, que todo el mundo que va para allá sabe, y los estudiantes que pudiendo ir a las otras universidades van para allá, lo hacen por eso y te lo dicen, es porque es un lugar mucho más diverso y más en contacto con el Chile real. Por algo, nuestro campus está al lado de la Plaza Italia, está en el centro de la ciudad, y es verdad que ahí todavía es verdad, se produce una mezcla entre el institutano, el de regiones, el del barrio alto, y esa es la gracia que tiene la facultad. Ahora, eso hay que hacerlo en un marco de excelencia, ¿correcto? Porque la mezcla nivelando para abajo, yo no creo en eso, yo creo en la mezcla nivelando para arriba, ¿correcto? Y esa es la característica que tiene, y por si acaso, esa mezcla, eso que estoy diciendo, también es cierto entre los profesores. Porque entre nuestros profesores también tenemos un porcentaje importante de gente que partió en colegio de número y terminó con doctorado en Wharton o en UCLA. Y eso tampoco es cierto en otras escuelas de negocio. Y también tenemos digamos, el que salió del Grange, digamos, y también terminó el de doctorado en MIT, también lo tenemos. Y esa mezcla es importante. Ahora le estamos añadiendo otra mezcla, que es que gracias a las políticas de contratación del decano saliente, del Pepo, que fueron muy buenas, particularmente en el área de economía, nosotros privilegiamos la contratación de profesores latinoamericanos. El Departamento de Economía ahora es un lugar absolutamente, de nuevo, escolatina. Internacional. Tenemos 2 profesoras argentinas, 2 uruguayas, una española, 2 colombianos, 2 peruanos. Es una cosa así como uno... Parece el arca. Claro, el arca de Noé, esta cuestión. Pero eso es muy bueno ¿por qué? Porque primero los chilenos son buenos para mirarnos el ombligo y no mirar la realidad alrededor. Y segundo, porque tenemos esta vocación latinoamericana. Entonces, es un lugar extremadamente diverso y eso es muy bueno. Es muy bueno para los estudiantes. Hay una profesora alemana. Es muy bueno para los estudiantes que sus profesores, cuando entran los mechones, todos tienen acentos distintos. ¿Te fijas? Claro. Es un lugar extremadamente diverso. La diversidad en un marco de excelencia, eso es lo que marca la FEN. Bueno, los desafíos de Óscar Landerreche como decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es parte de nuestra conversación hoy día en Más que Números. Vamos a seguir con eso después de la pausa, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Pato. Por supuesto, Constanza, como nos saludamos todos los días, parto yo con el fútbol. Bueno, pues. Vive el fútbol en 4K con Claro. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Cámbiate al Double Back Premium y vívelo tú también. Claro, por ti cada día mejor. Y la nueva bancada Singular by Scotiabank está pensada para personas singularmente únicas que buscan un servicio diferente, con asesoramiento especializado y experiencias exclusivas. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. ¿El software de gestión de personas de tu empresa ya no está a la altura de los desafíos de hoy? Es hora de dar el siguiente paso. Conoce a RankMe, la plataforma integral con inteligencia artificial pionera. Cámbiate a RankMe, Your People, Our Focus. ¿Desayunas tarde o almuerzas temprano? Bueno, en Vilapert el momento de un brunch no tiene horario. Keto, veggie, proteico, daily y New York Omelette. Pensado para todos los gustos y preferencias. Pruébalos en cualquiera de sus 7 locales. Vilapert, el placer de complacer. Bueno, y buenas noticias porque este año Chile se convertirá en uno de los principales países productores de oro del mundo. Y parte importante viene desde Atacama, con Salares Norte, la primera operación de Goldfields en Chile. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Rev Santiago es una comunidad global de líderes empresariales que se acompañan para tomar mejores decisiones. En un ambiente de confianza, comparten sus desafíos y así potencian su crecimiento y desarrollo profesional.
Historia, tradición y excelencia. La FENUCHILE ha formado a los líderes que han impulsado el desarrollo del país. Mantente conectado con tu alma mater a través de FENALUMNI y accede a beneficios exclusivos. Infórmate en fen.uchile.cl. ¿Sabías que el salmón es el segundo producto más exportado por Chile después del cobre y que desde el sur del mundo se cultiva una de las proteínas más nutritivas y con menor huella de carbono del planeta? Bueno, con orgullo, desde el sur de Chile, Salmon Chile. En Compact Global se ocupan de tus finanzas personales bajo una mirada integral, optimizando tus variables tributarias, financieras, contables y previsionales. Te acompañan en todas las etapas de tu vida. Visita compactglobal.cl y solicita tu diagnóstico. 9:40, una pausa y ya volvemos a seguir conversando con Oscar Landerreche, nuevo decano de la FEN Chile. Proyectamos la economía y los mercados, más que números, en Infinita, la radio de Mega Noticias. En uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en el segundo producto más exportado de Chile. Hoy, el salmón chileno llega a más de 100 países. Una proteína sustentable, creada con ciencia, innovación y orgullo. Porque Chile no es el fin del mundo, es el principio de lo que viene. Salmón Chile. Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com. En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. Detrás de cada egresado de la FEN hay una red de más de 22,000 profesionales que se conectan y abren puertas. Si estudiaste en la FEN Uchile, también eres parte de FEN Alumni, una comunidad que te recuerda de dónde vienes, te impulsa hacia donde quieres llegar. Vuelve a la FEN. alumni.fen.uchile.cl. Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. En el norte de Chile, en plena cordillera, a más de 4.000 metros de altura, Goldfields está escribiendo una nueva historia para la minería chilena. Con su operación, Salares Norte, Goldfields aporta que nuestro país se sume a los principales productores de oro del mundo. Un proyecto que no solo produce oro, también crea oportunidades, impulsa a las comunidades y genera un legado para el futuro de la región de Atacama. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Dicen que los 50 son la mitad de la vida. Y yo lo tengo todo. Una mujer que me ama, 2 hijos preciosos y un trabajo que me encanta. Pero basta un solo segundo para que todo se derrumbe. Prohibida obsesión. Una noche lo puede cambiar todo. Nueva Nocturna. Pronto. Mega. También en Mega Go y Amazon Prime. ¿Por qué un virus ataca de forma tan diferente a cada persona? Para responderlo, la destacada científica María Inés Barría, tras su paso por laboratorios de élite en Estados Unidos, regresó a Chile. Hoy, en la Universidad San Sebastián, lidera hallazgos clave sobre nuestra inmunidad, al descubrir cómo los anticuerpos eliminan células enfermas y evitan cuadros graves. El talento chileno ya está descifrando la medicina del futuro desde nuestro país. Investigación que importa. Universidad San Sebastián.
En julio, conquista cualquier camino con la comodidad y tecnología de Ford Territory Trend. En AutoSummit, encuéntrala desde los 16.990.000 pesos. Ven a cualquiera de nuestras sucursales o cotiza en nuestra página web www.autosummit.cl. Te esperamos. AutoSummit de Ford House. Precio válido para Territory Trend 1.5 4x2, colores rojo rubí y negro pantera, pagando con financiamiento Forum hasta el 31 de julio 2026 o hasta agotar stock. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Proyectamos la economía y los mercados, más que números, en Infinita, la radio de Mega Noticias. Estamos de vuelta aquí en Más que Números con Óscar Landerreche, el nuevo decano de la FEN, de la Universidad de Chile. Óscar, estábamos hablando de los desafíos, digamos, del decanato. Yo quiero preguntarte, ¿cómo hoy día, enfrentando al desafío de la inteligencia artificial, tú has dicho que esto va a presentar y ya está presentando una cantidad de desafíos importantes en la docencia, en la manera de... inteligencia artificial, jóvenes o estudiantes que según lo que uno lee llegan a la universidad muchas veces no totalmente preparados y el desafío de reducir el largo y la duración de las carreras. ¿Cómo? Estoy combinando varias cosas, pero imagino que todo eso es parte del desafío y de dentro de los digamos desafíos que tienes tú también como decano. ¿Cómo plantear la educación hoy día con todo este panorama? Te la pongo peor todavía. A ver. No solamente está este impulso a cortar las carreras, que hay que decir que Chile tiene una anomalía en términos de las carreras, largo de las carreras. Tú en 4 años en la Universidad de Oxford sacas un magíster. 4. Para que lo entendamos. Claro. En ingeniería. ¿ya? O sea, estamos hablando... O sea, tú dices, no es que tengamos carreras excesivamente largas. Es requete contra largas. No, sacas pregrado y magíster. Pregrado y magíster. Pregrado y perfecto. magíster en 4 años. Claro. O sea, lo que te digo es que tenemos un estándar muy, muy largo. Ahora, el problema que tiene eso es que el sistema escolar nuestro no está entregándonos los estudiantes que llegan a Oxford. ¿Te fijas? Entonces hay como un problema de que, en el fondo, una parte de lo que estamos haciendo en la universidad es compensar por los déficits de nuestro sistema educativo, y en esto quiero ser bien claro, es el sistema educativo general, pero también las élites. Ya. Si tú miras los colegios de élite de este país, los colegios más caros de este país, los comparas internacionalmente, son colegios medianía de tabla. En un país como Francia, como Inglaterra, en Singapur, en Irlanda, son medianía de tabla. O sea, hay un desafío en que los colegios, digamos, de élite, tanto públicos como privados, tienen que apretar un poco más, ¿ya? Ahora, entonces, y además de eso, la Universidad de Chile está moviéndose en la dirección de los bachilleratos. O sea, tanto la Católica como la Chile se están discutiendo y la idea de que los estudiantes entren a un régimen en el cual los primeros 2 años son más generales. Más college. Sí. Más college que eso. Y tiene sentido, ¿cierto? Probablemente. Que no entres tú a los 17 o 18 años a estudiar una carrera tan específica. Claro. Entonces el problema es que si tú me vas a cortar la carrera, los cabros no vienen bien preparados. Además, la cultura de Instagram, todo el día conectado a la cuestión, hace que los cabros, lo voy a decir bien sinceramente, llegan un poquito más inmaduros desde el punto de vista como de formación de persona, ¿ya? Y además entonces se te acorta el espacio. Entonces, y además a esto le sumamos el tema de la inteligencia artificial, que está teniendo efectos muy evidentes sobre cómo funcionan las clases. Por lo pronto ya uno no puede mandar trabajos. O sea, no tiene sentido. Claro. O sea, Se hace todo por inteligencia artificial. Claro, entonces todo tiene que ser como o presencial o con actividades que ocurren en el aula, etcétera. Entonces, hay una enorme cantidad de desafíos, y yo lo que he dicho es básicamente lo siguiente: todas estas cosas son, uno, inevitable; 2, tenemos que ver, como decía el Chavo del 8, verle el lado amable, o sea, como ver qué de esto podemos convertirlo en algo que es bueno para la formación y todo lo demás. Pero ya va a una velocidad, particularmente lo de la inteligencia artificial, en que no basta lo que básicamente todos los profes, y me incluyo, hemos estado haciendo, que es cada uno ha estado como improvisando, imitando algo que vio afuera, como adaptando su curso, así como creativamente, a las circunstancias. Yo creo que ya llegamos a un punto en el cual la velocidad e intensidad de los cambios que está generando estos fenómenos requiere una mirada más institucional. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en términos como de política universitaria respecto a estos fenómenos? Porque si no, esto nos va a agarrar offside bien pronto. Y además esto también está teniendo efectos sobre el tema de investigación, tengo que decirlo.
Yo tengo un amigo que estudió conmigo en MIT, que es editor de varias revistas, de varios journals importantes de finanzas, y me decía, digamos, que básicamente la cantidad de papers que les llegan para evaluar se multiplicó como por 30. Porque todo el mundo lo está haciendo con inteligencia artificial. Entonces él me dice, hay dos posibilidades. Una, tengo un staff más grande para evaluar los papers, o yo lo evalúo con inteligencia artificial. Entonces él me dice, entonces vamos a estar en el mundo en que hay una inteligencia artificial que está escribiendo papers, que lo evalúa inteligencia, y nosotros que vamos a irnos de vacaciones. Bueno, por eso le creamos redes sociales para los bots que están. Claro, entonces, ¿Cuál es el rol de ustedes como profesores? Y el problema es el siguiente, el problema es que, bueno, si esa lógica de bots evaluando a bots cura el Alzheimer, fantástico que lo hagan, pero el problema es que el ecosistema de los journals no es solamente para crear investigación y conocimiento, sino que es además un sistema que forma parte de cómo uno evalúa quién debe ser o no profesor. Claro. Entonces, claro, porque es un sistema de validación y de certificación externa de quienes tienen el nivel académico e intelectual para ser profesores. Entonces el problema es que esto está cambiando la ecología académica de una manera más rápida de lo que pensábamos. Todos pensábamos que le iba a cambiar, pero va más rápido de lo que pensamos, y eso significa que como institución tenemos que tomárnoslo bien en serio. Oscar Landerreche, y el futuro de la universidad, ya ni siquiera la FEN, de la universidad con esto de la inteligencia artificial, me imagino que también se va a transformar de manera violenta, porque en el extremo uno podría decir, ¿para qué ir a la universidad si puedo aprender todo? Si Claude sabe lo mismo que saben todos los profesores que van a enseñar. Entonces, ¿hay un riesgo de que menos alumnos en el futuro vayan a la universidad? Bueno, además hay un tema demográfico, que el cambio demográfico va a hacer que va a haber menos alumnos en las universidades, pero yo te diría lo siguiente, eso nos obliga a enfrentar una cosa que yo creo que es bien importante, y es que la universidad no es solo un lugar en el que tú vas a aprender microeconomía o marketing, digamos. Tú vas a la universidad a formarte como persona, como profesional y como ciudadano. Y todos los que pasamos por la universidad y tuvimos una buena, tú y yo cuando estuvimos en la FACEA antigua, ¿no es cierto?, reconocemos que es parte de nuestra formación como personas. Y eso significa, el otro día estábamos en el consejo universitario y yo les decía a los colegas decanos de las otras facultades que a mí me parecía que si tú me preguntas a mí, si un profesor, digamos, tiene alta productividad en términos de investigación, olvidémonos un rato de este problema de la inteligencia artificial. A mí en principio me da lo mismo donde él escriba el paper, si lo escribe en su casa, en un Starbucks, donde él se sienta cómodo. Si él me produce más investigación, me da lo mismo, ¿no es cierto? Me da igual si está en su oficina haciendo el paper o en un Starbucks con un laptop. Me da exactamente igual. Lo que no me da igual es desde el punto de vista de que yo necesito que los profesores estén en el campus, porque necesito que los estudiantes estén en el campus. Necesito que haya vida universitaria, no porque eso va a servir para investigar o para enseñar mejor contabilidad, es porque es parte del proceso de formación de personas, ciudadanos y profesionales. Cualquier persona que haya trabajado en una empresa sabe que una persona puede tener muchos conocimientos técnicos, pero si no se sabe relacionar con sus subordinados, con los colegas, con los trabajadores, con los profesionales, en el directorio. Por eso la gente está volviendo a la presencialidad. Exacto. Por eso esta idea completamente inútil. Sí. Sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, de repente en esto de la inteligencia artificial hay una oportunidad. Y es que lo que hacemos en el campus es menos catedrático en el sentido de, oye, te voy a enseñar LIFO y FIFO. ¿Ya? Y el que no entienda el LIFO y FIFO, ¿no? El que me está escuchando no debe ser parte de la red alumni. ¿Ya? ¿Okay? ¿Ya? No yo voy a preguntar después cuando termine el programa. Es como mi trauma, porque me fue mal en una prueba una vez del LIFO y FIFO. ¿Ya? Entonces, digamos, no es tanto esa parte catedrática, sino en el fondo cómo yo trabajo en equipo, cómo yo aprendo a relacionarme, por ejemplo, como una persona subordinada frente a la autoridad de una manera respetuosa, constructiva, cómo yo lidero equipos, cómo yo enfrento el conflicto, ese tipo de cosas son las que tenemos que quizá la inteligencia artificial, en esto de que los cabros básicamente pueden estudiar con Claude, los contenidos, quizá nos está abriendo un espacio en el aula para esto, pero esto significa que nosotros como profesores tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo, pero yo lo que digo es que tenemos que hacerlo de una manera un poquito más institucional y ordenada y reflexiva, digamos, ¿no? Eso es todo. Nos quedan pocos minutos, Oscar Landerreche, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de llevarte al momento económico, al complejo momento económico. Veo tu rostro y veo una Q de Quirós. Exactamente. Llevamos
Más de 5 meses de actividad en rojo, un desempleo 9,4%, pero que claramente va a subir en los próximos meses, podría llegar incluso hasta el 10%, dicen algunos. Y quiero preguntarte primero cómo lees tú el momento que estamos viviendo y la respuesta que ha tenido concretamente el ministro Quirós, que cada vez que le preguntan sobre el momento económico responde con la mega reforma y prometiendo que el minuto en que sea aprobada, todo va a cambiar. Estoy haciendo una caricatura, pero... A ver, yo diría que el hecho fundamental dominante de lo que está pasando en la economía es, por supuesto, el shock petrolero, que uno ya no sabe nada. Se bombardean, baja el precio, no bombardean, sube, yo no entiendo nada. Ya, en fin. Pero básicamente fue un shock petrolero significativo que tuvimos. Donde el benzinazo también, claro, a tu juicio, tuvo un efecto de contracción de la economía. Es que lo que pasa es que los shock petroleros, todos los de la historia, desde que existen estos problemas, tienen un efecto que los economistas llamamos estanflación, ¿no es cierto? Y la estanflación es inflación con recesión. Pero el mix de inflación y recesión depende de la circunstancia. Y yo lo que diría es que ex post nos hemos dado cuenta de que el mix estuvo más cargado a recesión que a inflación. De hecho, el efecto inflacionario fue bastante más acotado de lo que esperábamos. Y el Banco Central, que estuvo nervioso un rato, ya ahora está tranquilo nervioso, digamos. Más bien se cargó hacia que, por así decirlo, cuando las empresas sintieron el shock de costos, ¿no es cierto?, sintieron que no había una situación en que podían transferir eso a precios porque como la economía y el mercado laboral no estaban bien, más bien acotaron márgenes, ¿no es cierto?, se achicaron los márgenes y eso significa que están un poquito más conservadoras a la hora de contratar, de expandir, etc. Entonces, en el mix, la estanflación se cargó más, relativamente más, a recesión, que a inflación. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Yo creo que originalmente... implícitamente pensábamos, y yo creo que el ministro y los equipos económicos del gobierno pensaban que iba a ser más inflación que recesión, ¿no? Y que básicamente que la recesión no iba a ser tanta y que gracias a la instalación de un nuevo gobierno que era percibido como más proempresarial, qué sé yo, y sus paquetes de reforma, la parte recesiva iba a ser medio controlada y que esto iba a ser inflación y bueno, eso iba a ser transitorio porque esta guerra era transitoria, etc. Creo que lo que se ha probado es que no es tan así. El efecto reactivador del paquete de reforma, está más cargado hacia el largo plazo que el corto plazo, eso es un problema, y adicionalmente el efecto recesivo ha sido mayor al esperado. Yo creo que ese es como más o menos el mix. Ya, y por lo tanto, tú dirías que hace falta algunas medidas, sobre todo para enfrentar el desempleo, algunas medidas de corto plazo y no solamente esperar que se apruebe la mega reforma y que la mega reforma tenga efecto en la reactivación y después entonces en la creación de empleo? Como ustedes saben, esto tiene trazabilidad. Yo anduve mucho tiempo empujando la idea del big push. O sea, la idea de que... Vamos a hacer una caricatura de nuevo. Imaginemos que hay dos tipos de medidas de reforma económica. Medidas en reformas estructurales, como por ejemplo la reintegración tributaria, la rebaja del impuesto corporativo, todas estas medidas como que innegablemente tienen efectos sobre los incentivos empresariales en el mediano y largo plazo, ¿ya? Pero son en el mediano y largo plazo. Y otras que son más al hueso, más en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, el que más se parece a eso en este paquete era la rebaja al IVA para la vivienda, que uno puede discutir si está bien hecha o no, pero... O, por ejemplo, cuando la Concertación típicamente hacía depreciación acelerada, ¿no? Esa era como la típica, como al hueso. Usted invierta ahora y eso reactiva. O subsidios al empleo de la contratación de corto plazo. Este proyecto está más cargado a las medidas estructurales, más allá de si uno está de acuerdo con ella o no. Desde la perspectiva de quienes lo plantean, la perspectiva de gobierno, son más medidas estructurales y en cierto modo hay una cierta fe en que dando esas señales de corto plazo, la cosa se va a reactivar en el corto... dando esas señales de largo plazo, la cosa se va a reactivar en el corto plazo. Y eso no es tan así, porque las empresas, una empresa, yo lo pienso de la minería, que es lo que más conozco, ¿no es cierto?, cuando te pueden estar diciendo, mira, en el largo plazo están mejores los incentivos, entonces reactivemos un proyecto. Ya, pucha, pero para que ese proyecto se convierta en realidad en que tú estás contratando gente, puede pasar un montón de tiempo. Para que tú reactives en el corto plazo tienes que pensar en el brownfield, en la expansión de la faena de hoy. Y eso depende de lo que está pasando hoy. ¿Y ahí qué falta? Ahí lo que falta son medidas reactivadoras clásicas que hacen los gobiernos. Esto es más viejo que el hilo negro. Modelo keynesiano. Es que más que keynesiano. El primero en hacer esto fue el emperador Augusto, cuando construyó el acueducto de Nápoles para reactivar la economía después de la guerra civil romana. O sea, esto es más viejo que el hilo negro. Tú lo que haces es obras públicas
no solamente porque generan empleo, sino porque te activan la cadena de proveedores, ¿ya? O sea, de las empresas que generan servicios que proveen distintas cosas a esto. Y en el caso de Chile hay un tipo de obra, comillas, obra pública, que es particularmente importante, que es el tema de vivienda. O sea, tú necesitas reactivar la construcción, la vivienda de clase media, pero también la vivienda social, porque hemos vuelto a tener el problema de las tomas y las poblaciones y todo este tema. Entonces, y estas son cosas que a mí me extraña mucho, te voy a ser bien sincero, así, a mí me ha extrañado mucho durante los últimos gobiernos, no solo los anteriores también. ¿Por qué no reactivamos esto? La época de oro del Dicen que no hay más capacidad. Pucha, que las 260.000 viviendas que se construyen al año es como lo que da, porque eso para mí también, yo lo he pensado, me suena como una bala plata. Las obras públicas. Que lo hagan los privados, no es plata tuya, que lo hagan los privados, adelantas proyectos. Genera empleo. Genera empleo, disminuye el déficit. O sea, hay montones de cosas que pasan. ¿Por qué no lo adelanta? ¿Por qué no adelanta 10 años de construcción de viviendas para este? Es que parece que nos da la capacidad. Puede ser, bueno, habría que analizarlo, pero el hecho estilizado es el siguiente. En la época de oro del crecimiento de Chile, en los años de la concertación, Chile invertía entre 3 y 4% de su PIB en infraestructura y obras públicas, y hoy es alrededor de 1% de su PIB. O sea, así bien simple. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, puede haber un problema estructural de capacidad, pero la realidad es que Chile sí fue capaz de hacer este tipo de esfuerzo en otro momento. Entonces, yo honestamente no entiendo por qué los distintos gobiernos no lo han hecho. Probablemente hay razones más estructurales. Capaz que la permisología, por ejemplo, también está afectando a la obra pública. Capaz que los procedimientos internos del Estado se han vuelto más engorrosos y hacen más difícil la gestión pública de proyectos. Y puede haber Pero algo, si eso es así, hay que solucionarlo. Y puede haber algo ideológico también. Estoy pensando en que estamos en un gobierno donde, y el ministro Quiroz lo ha dicho claramente, donde la fe, digamos, está puesta en los privados y en que el Estado le tiene que facilitar las cosas para que los privados las hagan. Puede ser que aquí hay un problema del siguiente tipo. Para balancear las cartas, dado que soy decano, ¿no es cierto? Hagamos una crítica hacia la izquierda y hacia la derecha. La gracia que tiene la obra pública con infraestructura es que es un mix perfecto de público-privado. Porque sin el Estado no ocurre y sin los privados no ocurre. Entonces, la izquierda se siente incómoda con la participación de grandes concesionarias en estos proyectos, y la derecha se siente incómoda con el tema de que es el Estado el que está apalancando esto de una manera u otra. Si eso es así, y este problema de caída en la inversión en obras públicas está atrapada en nuestras guerras culturales y cosas, bueno, ese es un problema que tendríamos que solucionar, ¿ya? Pero entonces yo haría una llamada al pragmatismo, ¿ya? O sea, en la historia de la política económica de distintos países, big pushes, digamos, de infraestructura y vivienda la han hecho gobiernos de izquierda, de derecha. Les voy a decir una cosa a la gente más de derecha, ¿ya? El gran ítem de gasto que hubo durante la dictadura fue vivienda. Para que lo veamos, fue vivienda, porque además ellos lo racionalizaron de la siguiente manera. Decían, nosotros queremos crear una sociedad de propietarios y no de proletarios, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Bueno, y la manera de hacer eso era subsidiar que la gente tuviera su propia vivienda. Entonces, salgamos de la trampa, ¿no? Démonos cuenta de que esto no es la Argentina de Milei, no estamos ahí, seamos un poquito más pragmáticos, ¿no es cierto? Pensemos, digamos, en las experiencias, digamos, de gobiernos de centro-derecha, pero que pragmáticamente usan los instrumentos del Estado para reactivar la economía. Y desde la izquierda, hagamos lo siguiente. Digámosle, si usted hace esto, si usted se flexibiliza y se mueve en esta dirección, va a tener mejor clima que si usted simplemente va con su primera idea. ¿Te fijas? Esa sería mi sugerencia. Oscar Landerreche, decano de la FEN, ¿te gustaría jugar ese rol como bisagra entre la izquierda y la derecha? ¿Sientes que tienes como... que puedes hacer lo que puede hacer dialogar a ambos mundos? Yo creo que la facultad, no yo, la facultad tiene un rol como un espacio republicano donde se produzcan estas conversaciones en un clima distinto. Por así decirlo, no solo yo, todos los que formamos parte de la FEN sabemos que nosotros podemos ofrecer una especie como de Suiza, un lugar en que uno pueda tener un tipo de conversación que obviamente no va a reemplazar la conversación política, porque eso es como es nomás, pero sí puede contribuir a mejorar digamos, no solamente el clima, sino la calidad técnica, ¿no es cierto?, el diseño político, el diseño, digamos, técnico y científico que está detrás de las reformas. Yo aspiraría a que eso sea así, y vamos a tomar algunas iniciativas para implementarlo. En cierta medida ya lo somos. Sí. En la facultad estamos todo el tiempo llenos de seminarios, sí. Todo el rato, es casi un centro evento, además por el lugar. Sí. Eso es lo que pasa, que es muy conveniente. Y entonces nosotros queremos aumentar eso y que sea un lugar donde todas las distintas miradas que hay respecto a lo que hay que hacer en el país se sientan cómodas yendo a la FEN, a dialogar con otros, a interactuar con nuestros estudiantes, con nuestros académicos. Esa es un poco la idea. Sí. Oye, para terminar, Oscar,
¿Te parece que la mega reforma, como está, con las indicaciones que acabamos de conocer que se ingresaron ayer en la Comisión de Hacienda, es la política adecuada para reactivar la economía y generar empleo en el largo plazo? O sea, yo creo que le faltan tantas cosas. Yo creo que indudablemente hay ciertas señales que van a ser agradecidas por el sector privado. Yo tengo cierto desacuerdo con los énfasis, por así decirlo, el ámbito quizás más periodístico ha destacado de la reforma cosas que yo creo que son menos importantes que otras. Por ejemplo, en mi caso, si tú me dices a mí, no, es que vamos a rebajar en 1 o 2% la tasa de... Yo me acuerdo de los números de la minería. Esas rebajas equivalen a fluctuaciones así como de 20 centavos el precio del cobre. O sea, yo no lo veo como una cosa así tan tremenda. En cambio, temas como la reintegración tributaria, la inamovilidad... La invariabilidad tributaria. La invariabilidad. Hay otros temas, o lo que se está haciendo, que todavía falta en términos de permisología, por ejemplo, yo los veo como más importantes desde el punto de vista del largo plazo. Y a mí me gustaría que además hay otros temas que no están siendo incluidos en la agenda que tienen que ver con reforma del Estado, hacer un Estado más efectivo en términos también de los servicios que provee a los ciudadanos, pero también los servicios que provee para apalancar que las empresas se desarrollen, particularmente las pequeñas empresas, los startups, los emprendedores. Yo siento que faltan algunos temas para el largo plazo y me preocupa que a veces, por la dinámica de medios, de las plataformas, los youtubers, qué sé yo, se tienden a enfatizar los temas más simbólicos, que tienen más poder simbólico que los que realmente afectan. Claro, y que son más buenos para las consignas también. Tienen más orejas, por así decirlo. De los dos lados, ya, pero el corazón, lo que se llama el corazón, que es la parte tributaria, la rebaja de 27, entendemos ahora que va a ser 22 en el periodo de tiempo, la invariabilidad tributaria como está quedando escalonada, y la reintegración del sistema. Estoy muy contento con eso, por si acaso, porque yo hice esa propuesta en un seminario de Deloitte hace como un mes, que se hiciera escalonada, pero lo hicieron diferente como yo lo propuse, porque lo que yo proponía era que la inamovilidad... Invariabilidad, tengo la inamovilidad de los comandantes en jefe. Claro, todavía no lo supero la transición en la democracia. La invariabilidad, los plazos de invariabilidad estuvieran asociados a una tasa distinta. O sea que yo te doy 50 años, pero si me pagáis la tonta tasa de corporativa, ¿cachai? Y que cada 5 años fuera subiendo en un escalón. El esquema que se propuso en este acuerdo, que no sé si iba a sobrevivir, tenía que ver con el tamaño de la inversión, por lo que yo leí. O sea, que era que si la inversión que se acoge a esto es más grande, te dan más años. Sí. Podrían ser las dos, Yo creo que un esquema inteligente de invariabilidad escalonada con tamaño de la inversión y con tasa podría ser bien inteligente. Y yo te debo decir que empresas mineras te la tomarían al tiro, Invariabilidad larga por proyectos largos y dame la tonta tasa, te la toman, pero en 5 segundos. O sea, te lo digo, ahí hay una oportunidad de recaudación para el Estado bien significativa. Pero entonces, ¿no te parece que esto es condenar al país como lo está diciendo tu partido? Por eso te lo pregunto. Porque los senadores y los diputados de tu partido, una parte importante están diciendo que esto es condenar o entregar, digamos, al país eternamente a que los proyectos más ricos y las empresas más grandes, digamos, no se les puedan cambiar las reglas del juego. Yo creo que nosotros podemos proveer un espacio para una conversación un poquito menos dramática sobre estos temas. Yo creo que una versión modificada de lo que está proponiendo el gobierno puede ser benigna tanto para los trabajadores chilenos como para las empresas. Yo creo que lo que tenemos que buscar es como dicen los economistas, esta cosa mediaciútica, win-win. Que yo siempre se lo decía a mi papá, win-win, me decía que los win del fútbol. El win de la lateral, claro. El win-win, para burlarse que uno era gringo, así, ¿no? El win-win, claro. Entonces yo creo que se puede llegar a eso y el rol que tenemos ahora es el de proveer un espacio en que todas esas distintas posiciones legítimas, digamos, esas inquietudes que tienen distintos sectores políticos respecto de la visión de los otros, podamos proveer un espacio para un acercamiento. Y yo creo que ese es el rol que tenemos que jugar. Pero dicho eso, de nuevo, estas medidas de largo plazo, tengamos cuidado. Mi viejo querido Lord Keynes tenía este dicho famoso: en el largo plazo estamos todos muertos. Cuidado que uno se queda esperando el largo plazo y nunca llega. Entonces,
Uno tiene que combinar el largo plazo con medidas reactivadoras de corto plazo y eso sí le está faltando a este proyecto. Lo que sí llegó es el plazo para terminar este programa. No hay plazo que no se cumpla. Oscar Landerreche, gran conversación aquí en Más que Número. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y mucha suerte. Ya pues. Éxito deseo yo, la suerte para... proceso. Bueno, yo no deseo suerte, yo deseo éxito. Muchas gracias. Bueno, ya. Pero no te voy a criticar al aire. Ya, y no, si ya lo hiciste. Oye, ya, ¿y suerte para España? Ahí tiene que ser suerte, en ¿no? España, Éxito. en España. No es suerte, es éxito. España, ya. A por ellos. A por ellos. Ya. Oye, que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, Pato. Chao, Connie, que estés bien. Gracias. Cuando la economía es más que números. Constanza Santamaría y Patricio Eskenazi están de lunes a viernes para analizar integralmente lo que mueve los mercados más allá de las finanzas. Más que números fue una presentación de Villa Pert, Café Bistró. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Goldfields, valor más allá de la minería. Singular by Scotiabank. Sigue creciendo con FEN Alumni. Infórmate en fen.uchile.cl. Salmon Chile, con orgullo desde el sur de Chile. Cámbiate a RankMe, Your People, Our Focus. ¿Vas a postular a un crédito? Anticipa